El enfoque no es resultado de la comodidad, el enfoque es resultado de la disciplina. Si puedes manejar la crítica, la decepción, no te salió, no resultó. La frustración, vas a estar por encima del 90% de las personas, porque ya no te desenfocan. Enfoque. Ajá. ¿Qué es el enfoque? ¿Cómo nos enfocamos? Hablemos de enfoque. El concepto más sencillo, la manera más sencilla de ponerlo. El enfoque es la capacidad de eliminar lo que te distrae, de mantener tu vista en el objetivo. Cualquiera que este sea. Uh-huh. Pero básicamente, de la manera más simple, es eso. Eliminar. Eliminar. Claro. Los distractores, ¿no? Lo que te retrasa, claro, lo que te limita, eliminarlo para mantener la vista en el objetivo. Uh-huh. ¿Sabes que hoy en día a eso le llaman hiperfoco? Hyperfocus. Hyperfocus. Sí. O sea, es como que hoy en día es tan difícil el enfoque que hay que ponerle un término más extremo para definir lo que realmente es el enfoque. Claro, como hoy llaman pensamiento crítico a lo que era antes simplemente pensar, sí. ¿no? Razonamiento. Sí, es cierto, porque tenemos una cantidad enorme de distractores. Uh-huh. Ese es el punto. Hay una cantidad enorme de distractores que a la vez también pueden ser herramientas de enfoque, sí. pero que las usamos mal. Claro. ¿No? Podemos haber planificado hacer un estudio de charlas de TEDx, pero cuando entro a ver mis charlas que he programado y averigüé quiénes son los ponentes y cuál es el tema que quiero seguir, de pronto veo un short. Y digo, a ver, qué gracioso, a ver el otro. Y cuando te das cuenta, pasó media hora, una hora, que pudieron ser 4 charlas de TEDx, uh-huh. o si quieres hacer apuntes y todo, 3 charlas y tus notas aparte, y se fue. Claro. Entonces, el enfoque no es natural. Es el resultado de decisiones intencionales, disciplinadas, y es por eso que es difícil. Repito, especialmente en el tiempo en el que vivimos. Entonces, para que nosotros tengamos un enfoque claro, muchas veces necesitamos una voz externa que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, que nos ayude en el proceso, que nos diga cómo hacerlo, ¿verdad? Porque a veces no tenemos idea. Uh-huh. Por ejemplo, en la Biblia vemos en Génesis capítulo 2, vemos que Dios es un Dios de orden y no puedes tener orden si no tienes enfoque. Claro. O sea, Dios creó las cosas en un orden específico. Sí. Antes de crear los peces, creó el mar. Antes de crear los animales terrestres, puso la tierra seca. Sí. Las aves, antes de eso, el cielo. Y se enfocó en cada una de esas cosas. Y se enfocó y determinó, da detalles específicos. Eso es enfoque. Es enfoque. Y cuando crea al hombre, crea el huerto del Edén y pone al hombre ahí y le da una asignación. Y puso al hombre en el huerto que había creado para que lo labrara y lo cuidase. Uh-huh. O sea, no solamente dijo, Adán, mira lo que he hecho para ti, qué bonito. A ver, cuídalo, pecholito, ya. A ver lo que haces. No, le dijo, quiero que lo labres y quiero que lo cuides. Claro. O sea, eso significa enfoque. Ya sé lo que tengo que hacer. Una labor específica. No solamente me han puesto acá y ya, pues haz algo útil con esto, a ver qué haces. No. Sí. Ok. Entonces, requerimos, especialmente en la primera etapa de nuestra vida, y quizás hasta dependiendo qué tan rápido maduramos, en este entendimiento, requerimos una voz externa que nos enseñe a enfocarnos, que nos enseñe a eliminar los distractores y que nos ayude a entender el proceso. Como en la vida militar, por ejemplo. El enfoque la visión era completar un curso, cumplir cierto desafío, pasar la pista de combate. Y recuerdo que al comienzo nos hacían pasarla a ver cómo se podía y éramos un desastre. La pista de combate éramos un desastre, no sabíamos qué hacer. Algunos habían visto ya algunos entrenamientos, pero la mayoría de nosotros no. Hasta que los instructores se ponían delante y venían. Entonces, cómo se pasaba el obstáculo de los troncos echados, cómo pasábamos el cable de púas, cómo subíamos la soga con los nudos, etc. El ángulo de 60, el ángulo 45, todo eso. Y ya nos enseñaban el proceso. Y teníamos que enfocarnos. Y recuerdo que y esto es enfoque, el obstáculo más difícil que nosotros enfrentamos ahí, al menos para varios de nosotros, me incluyo, fue superar
la estructura de concreto, que era un ángulo de 60 grados. Ujú. O sea, 60 grados es bien abierto. Sí. 45, fácil, de 60 grados bien así. Entonces, y no podíamos. Y cada vez que fallábamos, teníamos que regresar a al obstáculo anterior, horrorosamente, dando vueltas de monito. No sé si sabes qué es eso. Tenemos que ir dando vueltas en el piso. Sí. Ujú. Dando vueltas. Y llegabas con todo dándote vueltas y tenías que enfocarte en medio de todo lo mareado que estabas para volver a intentarlo. Y tenías 3 oportunidades. Wow. Porque si la tercera no lo pasabas, eras castigado al fin del día. Eras parte del grupo de los castigados, ¿no? Entonces, hubo un instructor que se apiadó y nos dijo, es solamente un paso. Cuando vienes corriendo, corre a toda velocidad y el primer pie que pones en la estructura de concreto, solo ese. No intentes dar 2. Todos intentábamos dar 2. Y ya el segundo paso ya no daba. Das el primer paso y te tiras con toda tu alma al borde. Y como que en la lógica decía, pero 2 no es mejor que 1. O sea, vengo y 1, 2. No, es que como está tan empinado ya no da. No da, El claro, siguiente paso solo resbalas. Ajá. Entonces era tu primer paso que venía con tu fuerza con la que venías corriendo. Claro. Y con ese paso no tenías que correr, tenías que impulsarte, tirarte y cogerte el borde. Y lo logramos. Interesante. Menos es más. Sí. Eficiencia. Eficiencia es menos esfuerzo para lograr más cuando eres efectivo. Claro. Y eso requiere lo que estamos hablando, enfoque. Sí. Entonces yo me puse a ver cómo lo hacía uno, cómo lo hacía otro, y lo pasamos. Entonces es necesario. Para tener un enfoque efectivo hay que eliminar los distractores y hay que, en la medida de lo posible, conocer lo más que se pueda del proceso. Porque si no es como que estás perdido, ¿no? No sabes qué hacer, cómo. Ok, tengo todo esto, pero ¿qué hago? Y en todo eso, como puse el ejemplo de Dios con Adán en el huerto del Edén, necesitamos una voz externa que nos guíe. Siempre. Siempre, no importa la edad que uno tenga, y vas a llegar a un lugar, vas a llegar a un nivel, vas a enfrentarte a un objetivo para el cual tu enfoque que tienes en experiencia hasta ese momento no es suficiente. Y entonces hoy tenemos herramientas como YouTube, ¿verdad? O personas que están mejor preparadas en ese campo, que vamos y averiguamos, pedimos y aprendemos de la experiencia de otros y entendemos el proceso. Uh-huh. Entonces yo diría esos 3 elementos se necesitan para un enfoque efectivo. Claro, e incluso para entender el proceso se requiere enfoque. Para entender, sí, definitivamente. Sí, cuando nos estaban enseñando cómo pasar ese obstáculo del ángulo de 60 grados, el concreto, y estuviéramos distraídos, nadie lo hubiera hecho. Claro. Estábamos mirando. Yo lo recuerdo muy bien, cómo noté que el instructor en su primer salto lo dio tan alto como fuera posible. Y en ese primer paso, tan hacia arriba. Como venía con la fuerza de la inercia de su peso, uh-huh, no caía. Pero querer dar un segundo paso ya no era posible. claro. Fue un solo paso y hacia arriba. Y cuando aplicas lo que otros han aplicado, que les ha sido efectivo, que les da resultado, pues te va a dar resultado. Claro. ¿No? Hoy en día, el spam de atención de las personas es mucho más reducido que antes. Sí. ¿Verdad? O sea, hoy incluso se habla, por ejemplo, de las pausas activas. Una buena mayoría de la gente trabaja sentada en un escritorio, frente a una computadora, haciendo números, cálculos, mapas, qué sé yo. O simplemente estás trabajando y estás en todo ese proceso de enfoque. Pero como que cada 20 minutos, media hora tienes que hacer una pausa activa, ¿no? Porque el cuerpo requiere movimiento. Entonces te levantas y haces alguna especie de flexión. Estos aparatitos te dicen, levántate. Sí. Pero se ha reducido mucho la capacidad de enfoque que tenemos como sociedad, justamente porque nuestra información hoy en día es rápida. Estos últimos días, los últimos días del año, del 2025, hubo temblores. Sí. ¿Verdad? Y al toque, al minuto, la información ya se estaba propagando por todos los estados, redes sociales, posts. Cada una de las estas empresas de noticias quieren tener la noticia primero, ¿no? Más rápido. Entonces, vivimos con la mente tan apresurada
que el enfoque también se reduce mucho. Sí, Y los distractores son un montón. sí, totalmente. Por eso es que se requiere, yo diría, una, si vale el término, una doble determinación. Si existe algo como eso, yo creo que sí. Porque hoy se necesita ser más determinado, lo cual es resultado de una disciplina sólida que hace 20 años. Ujú. Antes de todos los aplicativos, antes de los celulares inteligentes, los smartphones y todo eso, era más fácil enfocarse que hoy. Y uno de los distractores más grandes que tenemos, entre los que están, es la cantidad de opciones que tenemos. Claro. Por ejemplo, vayamos al tema digital. ¿Cuántas aplicaciones hay de diseño? ¿Cuántas aplicaciones hay de, no sé, un curso en YouTube? Tú dices, ya, voy a estudiar, quiero saber. Y te encuentras alguien que enseñe de mecánica. Creo que, ¿cuánto habrá en YouTube? Nunca buscaba un término así, pero ponte, debe haber por lo menos unos de 100,000 para arriba. Sí. Entonces, mientras tú buscas cuál de esos es el mejor, cuál es el que te gusta, o sea, ¿cuánto tiempo se va? Claro. Sí, se va, ¿Verdad? se va bastante. Sea bastante tiempo, ya sea mecánica, sea finanzas, sea inversiones, sea lo que sea, hay un montón. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Escoge uno. Como escoger una película en un streaming. Escoge 2, no 3. Y eso es una técnica de venta. Ujú. No sé si lo habrás escuchado, escoge 2, no 3. Claro. ¿No? Creo que era el vendedor de zapatos en Nueva York, que fue el más famoso, el que vendía más, y estamos hablando de hace como el siglo pasado, que cuando las personas venían a comprar zapatos en su tienda, la señora, que era una tienda de calzado para damas, ¿qué par quiere? Quiero probarme ese. Ok, me gustaría ese y ese, ¿verdad? Entonces le traía los otros 2 pares junto con el par que se estaba probando y eran 3 pares. Y le decía, ok, ¿cuál de estos me llevo? ¿Cuál de estos no quiere? Para que se quede con 2. ¿Por qué? ¿Conoce la parte de la conclusión de eso? Sí, el cerebro, al limitar sus opciones, tiene que decidir entre uno. Exacto, cuando limitas opciones. Siempre va a haber un montón de opciones, esa es la verdad. Ujú. Pero entonces limita tus opciones a 2. 2, no 3, 2. Va a haber alguien que está mejor que ese, es cierto. Como también va a haber un montón que están peor que esa opción. Claro. Pero toma esa, porque la opción no determina necesariamente el nivel de tu éxito. Lo que determina el nivel de tu éxito es lo que haces con esa información. Ya es tu propia disciplina personal. Entonces, pero tienes que empezar con el enfoque. Elimina las opciones. Descarta. Hombres como, y no sé qué tan cierto sea, pero dicen que Steve Jobs, Mark Zuckerberg, tienen en sus roperos casi un solo tipo de ropa, un solo tipo de color de ropa, porque no quieren perder tiempo en viendo qué se ponen o qué van a combinar. Y eso en el día a día pasa. Si tú no estás disciplinado o intencionalmente disciplinado para vestirte rápido, 15, 20 minutos, a veces media hora, puede irse este pantalón con el polo, pero yo lo puse y tengo este par de zapatos, las zapatillas. A mí me ha pasado. Mi vida era mucho más sencilla, mi mañana era mucho más sencilla cuando mi ropero, que lo estoy volviendo a hacer así, era solamente de un color, negro. Claro. Yo tuve una temporada así. Yo literalmente arrojé toda mi ropa de color, toda la ropa interior, todo. Me quedé creo que con 3 polos. Y la ropa interior también. Todo. Así, todos los días tenía que lavar para el siguiente día tener ropa. Pero yo me levantaba en la mañana y no tenía que pensar en qué ponerme. Que el color combine con el pantalón, que los zapatos vayan con la correa. Luego Sí, me fueron animando a probar un poco más de estilos y por ahí comencé con un verde militar, Sí. crema, azul. De pronto ya había muchas opciones. Y sí, te demoras. Es horrible. escogiendo, sí. Yo tengo en mi closet, tengo ropa que no uso que en algún momento también, por la misma, a veces la influencia de la esposa, pero te queda bonito ese color, va contigo, va con tu piel. Pero yo también, tú me viste desde el comienzo en Rebo, negro. Éramos Sí. conocidos como, ¿no?, el grupo que usa botas, porque también eran pura bota. Claro.
Y sí, para mí, si yo reduzco mi uso de ropas, es una combinación entre azul y negro. Claro. Eso, trato de mantenerlo ahí. Pero sí, la cantidad de opciones nos distrae, Y eso es nos justo roba el enfoque. algo curioso porque uno puede pensar y decir, pero ¿qué tanto tiempo te va a tomar cambiarte de ropa o pensar? Es una cuestión de 5 minutos. Ya, pero 5 minutos en 24 horas no parecen mucho. Pero súmale otros 5 minutos entre que escoges qué vas a desayunar. Otros 5 minutos entre que escoges qué aplicativo de transporte vas a utilizar. Otros 5 minutos entre que escoges, no sé, un montón de cosas. Y lo curioso de las distracciones es que generalmente lo que nos distrae no es gigante, es pequeño. Sí. Son como hormiguitas, ¿no? Sí. Como los gastos hormiga, por ejemplo. Sí. Los reels de Instagram, los videos pequeños, Claro. son tan pequeños que uno dice, no estoy perdiendo tiempo, ¿no? O sea, te dices a ti mismo, no estoy perdiendo tiempo, se estaba viendo un videíto. Es que es un minuto. ¿Qué es un minuto? ¿No? Pero ese más el otro, más el otro, más el otro, más el otro, y un montón de cosas que terminan distrayéndonos. Sí. Y, o sea, viendo eso, por ejemplo, repito, uno tiene que ser intencional en su enfoque. Uh-huh. Tiene que ser intencional. ¿Por qué? Porque el enfoque nos hace eficientes. Los hace eficientes nos da paz mental. Uh-huh. Yo creo que es una de las cosas que más se necesita en estos tiempos y la gente le echa la culpa a muchas cosas y eres tú. Lo que mencionábamos de la ropa, del desayuno, eso es empezando el día. Entonces, si tú vas a despertarte para recién pensar qué te vas a poner y qué vas a desayunar, ya estás en problemas. Yo generalmente, y no voy a decir que siempre lo hago, pero lo he ido desarrollando y fortaleciendo en mi vida más y más. Yo ya desde la noche anterior, en mi mente ya está que me voy a poner. De verdad. Yo no me levanto a ver, porque como digo, todavía tengo colores, pero ya sé. Me pongo esto, listo. Y me lo pongo. Y no voy a negar que a veces estoy sacando el pantalón, estoy sacando la camiseta, y de pronto, sí, pero creo que iría mejor el otro pantalón. Tienes que eliminar eso, ponte eso. Mira, al 99% de las personas no le va a importar. Cierto. Es la verdad. No, si algo que vas a ir a una reunión de ejecutivos, pues ponte un buen traje, Pero pues mientras esté limpio, decente, presentable, ponte tu camiseta, polo, jeans, zapatillas, botas, no sé. Uh-huh. Entonces, y en el tema de desayunos igual. O sea, yo generalmente programo mi desayuno la noche anterior y sé. Y mi desayuno generalmente es atún, huevos sancochados, palta. Y eso es lo que como. Listo. Claro. Entonces, nos ayuda a prepararnos con antelación. Uh-huh. Si tú ya sabes, y este consejo para nuestros oyentes y nuestra audiencia, ya sabes con antelación qué es lo que tienes que hacer y cuáles son los distractores hacia esos objetivos, prepárate, elimina, evita, ¿verdad? Uh-huh. Igual al seguir, cualquiera que sea el objetivo que tengamos, si es deporte, si es un curso, si es en YouTube, por ejemplo, si es una charla, si uno quiere hacer algo en la casa, tienes que tener una programación previa. Tiene que tener una programación. Nosotros acá en el podcast, por ejemplo, ya sabemos que ya tenemos tiempo haciendo esto, sabemos que si las cámaras tienen que estar en determinado lugar, determinado ángulo, las luces, el sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un objetivo, qué vamos a hacer, cuánto vamos a grabar, qué tiempo le vamos a dar, que no empezamos así. Claro. No, empezamos como que en el momento, arreglando la mesa, poniendo el micrófono. Hora y media seteando. Sí. ¿Hora y media era? Sí, ahí. Entre una hora y media. Sí. Y luego sentarnos a ver de qué hablamos, ¿no? Sí. Y claro, y los micrófonos, ¿te acuerdas? Sí, porque había que poner el cable, el brazo, todo el agarre, enrollando bonito que se veía. Entonces hemos ido optimizando. Uh-huh. Optimizar solamente el resultado de enfoque. No puedes optimizar un proceso y obtener un resultado mejor sin enfoque. Claro. No se puede. ¿Sabes qué? Esa es la filosofía del minimalismo, justamente. Eliminar cosas que son distractores. O sea, ¿para qué vas a tener en casa 5 electrodomésticos que hacen lo mismo? Claro. Si al final lo único que vas a hacer es pollo frito.
¿no? O sea, con una sola cosa basta, ¿no? En realidad no necesitamos tener tantas cosas. Yo recuerdo antiguamente los escritorios de ejecutivos, debes recordar, eran gigantescos. Enormes. Y con un montón de cositas. Sí. Colecciones, cosas. El portalapiceros, el sacapuntas, sí. Los post-it. A mí me gusta, por ejemplo, los Funkos. Porque me gusta el anime. Yeah. Y me gustaría tener coleccionables, no necesariamente Funkos, pero coleccionables, juguetes de animes. Yeah. Pero a la vez sé que si me pongo a comprar uno, voy a querer los 100 de la colección y luego, ¿dónde los coloco? ¿No? O sea, y además es muy diferente limpiar una mesa como esta, que lo haces en medio minuto, a que si estuviera llena de cosas, claro. Quitar todas esas cosas para limpiar y limpiar cada una de esas cositas. Olvídate. Entonces, la filosofía del minimalismo justamente se trata de eliminar cosas. Eficiencia. Que están ahí solamente para distraerte, ¿no? O sea, para quitarte tiempo. Y justamente de ahí de donde viene la idea de ponerte un solo tipo de ropa o tener un solo tipo de aparato, ¿no? O sea, yo soy una persona de laptop, de MacBook, y no le coloco nada más, porque yo esto lo cierro, me voy a una cafetería y lo abro, claro. Lo cierro, me voy a mi casa y lo abro, claro. Y si yo, aunque me gustaría, o sea, en mi naturaleza de hombre, me gusta tener juguetes, me gustaría tener la pantalla grande, el mouse lo caso con un montón de cosas para los juegos, etcétera, el tecladito que suena, pero me distrae, ¿no? Incluso esas cositas que se usan para levantar y poner acá para que la pantalla quede a la altura de tus ojos y todo. Está bien, pero a mí me hace más carga mental. Claro. Entonces digo, no, o sea, yo quiero una laptop justamente porque no quiero tener nada más. Esto y listo. Claro, claro. Pero sí, o sea, yo he visto en mi vida que ayuda bastante. Te ayuda mucho a enfocarte. Sí, pero repito, o sea, para que quede claro, el enfoque efectivo es resultado de tener un objetivo claro, ¿verdad? Pongamos el ejemplo del campo audiovisual. Cámaras, tanto fotografía como video. Tiene que tener un enfoque claro, un buen enfoque. Sí. Pero tú no puedes tener un buen enfoque si no sabes a qué le estás enfocando. El enfoque es uno de los aspectos más principales en la fotografía. Si tú... Justamente el enfoque es lo que tú quieres mostrar. Tú tienes que saber qué es lo que quieres mostrar. Exactamente. Si alguna vez has tratado, y probablemente esto solo lo entiende la gente audiovisual, pero si tú alguna vez has tratado de grabar con enfoque automático, con un lente teleobjetivo, que es de largo alcance, es horrible, porque el lente nunca decide en qué enfocarse, ¿no? A menos que tengas una cámara optimizada para esos escenarios. Pero se mueve a cada rato. Se ajusta y se adapta y... Sí. Entonces, en las producciones grandes, cinematográficas, no sé si sabías, pero hay una persona a la que le pagan bien para que su único trabajo sea mover una palanquita que enfoca. Ah, no sabía. De verdad. El trabajo del focus puller. Mira. Lo único que hace esa persona, porque el camarógrafo su objetivo es encuadrar mantener la imagen dentro del cuadro. Exactamente. O sea, tiene que mantener... Compone la imagen. Claro. Mantiene el sujeto en el centro, donde sea que lo tenga que... Hay otra persona que se encarga de enfocar. Porque si no, tú grabando y enfocando a la vez es terrible. O sea, si estás haciendo... Tienes que hacer 1, 2, 3 tomas. Y para hacer una producción eficiente eso te quita mucho tiempo. Claro. Entonces es muy importante. Es tan importante que en las producciones audiovisuales grandes hay una sola persona que se encarga de hacer ese trabajo. Imagínate, no sabía eso. Es toda su chamba. Focus puller. Sí. Ah. Y lo mismo es en la vida. Porque, o sea, por ejemplo, tú hablas de tu campo, yo hablo del mío, en el campo militar, en el manejo de armas. Puede ser el arma, al igual que la cámara, puede ser la mejor, la última tecnología. Tiene el silenciador, tiene la cámara que le rebaja el kickback, ¿no? Del disparo para que no patee tanto, entonces el tiro es más efectivo, la puntería más efectiva. No hay ese baile si tú tienes un arma de repetición. Ahora, pues tú sabes que hay
tienen un diseño que impide que haga esto cuando disparas, ¿no? Entonces, lo mantienes derecho. Pero no sirve de nada si no está claro el objetivo. Claro. Si no hay enfoque. Sí. Si no hay enfoque, si no hay. Ujú. Entonces, y eso se traduce a todo campo en la vida. Sí. A todo campo en la vida. Y puedes lograr lo mismo. Otro elemento para el enfoque es el marco de tiempo. Podemos hablar de la ropa, que hablábamos el ejemplo de la ropa, el ejemplo del desayuno, el ejemplo de estudiar cursos por TEDx en YouTube, cualquiera que sea el objetivo. Si no le pones un marco de tiempo, si no pones aquí, a esta hora tengo que estar listo en este campo, en esta área, en esta sección. Y te levantas y por ahí pasa la mañana y no sé, pues ya. Entonces, si tú dices, me levanto y en media hora, pues no sé, ya oré mis 10 minutos, me bañé, me cambié o ya hice ejercicio, hice una rutina, si es que no voy al gym, en media hora ya terminé esa parte, me baño y desayuno. O sea, marcos de tiempo que me fuerzan a ser enfocado en el objetivo. Igual cuando son cosas mayores, ¿no? Cuando son cosas de trabajo, cuando son tareas asignadas, cuando son responsabilidades que uno tiene que cumplir en un campo laboral, etc. El marco de tiempo ayuda a mantener el enfoque. Ayuda. Entonces, todos esos elementos, si se aplican, nos ayudan a eliminar las distracciones. Yo he empezado a usar más lo cronometrado. Muchas veces le digo a Siri, no te actives, le digo, contabilízame 15 minutos. Comienza un conteo regresivo de 15 minutos. Y 15 minutos no es porque en 15 minutos tengo que estar listo. Tengo que estar listo por decirte en 20. Pero ya sé que faltando 5 esto va a sonar. Por darte un ejemplo, ¿no? Entonces yo ya sé y me muevo. Una de las cosas que a mí me demora bastante y que he ido mejorando en eso, o me demoraba bastante y que he mejorado en eso, es hacer mi maleta para el viaje. De verdad. Y que viajo un montón. Pero lo he optimizado con tiempo. Me pongo un tiempo, tengo que tener lista en media hora. Y a veces me he demorado mucho más, ¿no? Entonces, media hora, 40 minutos. Yo ya sé. Y ya en mi mente ya he pensado qué es las reuniones que voy a tener, qué tipo de ropa debo llevar por el tipo de viaje que tengo. Entonces, pam. Entonces, si yo digo, quiero estar listo en 40 minutos, le digo que me haga un conteo regresivo de 30, por ejemplo. Y eso me ayuda. Claro. Ya. Me faltan 10. ¿Dónde estoy? Ya casi. Entonces, son herramientas que uno tiene que saber aplicar, ¿no? Y si no tienes un smartwatch, pues, creo que como dijiste, todos tienen un celular hoy en día. Sí, gran mayoría de personas tienen cronométrate. Uh-huh. No vayas a la parte más laxa. Ay, no, yo me demoro aquí bastante. Me voy a poner 60 minutos. No, fuérzate a hacerlo en 30. Oblígate, disciplínate, sal de tu zona de confort. El enfoque no es resultado de la comodidad. El enfoque es resultado de la disciplina. No puedes ser enfocado queriendo ser cómodo. No se puede. Porque tu cerebro siempre va a decir, descansa. Ahorita no. Lo puedes hacer después. Espérate un ratito. No. Cumple el objetivo lo antes posible. Claro. Eso. Desafíate a romper tu récord. Sí, es cierto. ¿Qué atleta fue que superaba los récords una y otra vez? Que tuvieron que, no recuerdo el nombre, el de salto de garrocha, ese que es salto alto, el que es con la garrocha, creo que se llama el palo ese. Le hicieron un truco, sus auspiciadores, una cuestión así. Él dijo, ¿qué pasó? Porque él era súper efectivo. Pero a partir de ese momento creo que le cambiaron el contrato, una cuestión así. No recuerdo los detalles, pero la cosa es que dijo, voy a ir mejorando de a poquitos. Entonces, cada olimpiada, él era el único que rompía su propio récord. Pero se entrenaba, se enfocaba a romperlo. Claro. Y los auspiciadores no podían deshacerse de él porque seguía siendo el campeón olímpico. Claro. ¿Entiendes? Y entonces él imponía sus condiciones. Uh-huh. Pero se enfocó en eso. Sí. Se enfocó. Entonces, muy interesante. El enfoque es una de las maneras
más efectivas de volverte necesario, especialmente en este tiempo. Y si puedes manejar la crítica, la decepción, no te salió, no resultó, y la frustración, vas a estar por encima del 90% de las personas. Porque ya no te desenfoca. Claro. ¿No? Ya no te lleva, oye, ¿por qué hiciste así? Pero no, yo creo que podría haber hecho mejor esto acá. Oye, no me gustó cómo terminó. Pero ¿por qué dijiste eso? O sea, siempre va a haber eso. Pero si tú eres capaz de tomar eso y realmente, o sea, acallar la voz de tu ego herido y ofendido y decir, ok, voy a aprender, vas a avanzar más. Tu enfoque se mantiene y tu eficiencia se aumenta. Claro. Entonces el enfoque es la capacidad de eliminar lo que nos distrae. La capacidad de prepararnos para que no haya elementos que nos retrasen, no solamente los distractores, sino también los retardantes. Eso requiere preparación previa. Y tercero, es la capacidad de disciplinarte con un marco de tiempo. Entonces, esos 3 elementos yo los he aplicado en mi vida y ayudan mucho a mantener el enfoque y por lo tanto a ser eficiente. Gracias por ver este episodio de Hombres de Guerra Podcast. Nos vemos en el siguiente. Chao.